Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Bueno, ¿el nombre completo cómo es? Carlos Alberto Bermejo. Carlos Alberto. ¿Sí? Y Alberto no lo usamos. No, pero y si naciste en el 49, Sí. Era el nombre de moda. Sí, bueno, había nombres, sí, no eran compuestos, En realidad, pero parecían compuestos. me tendría que haber llamado Tomás, que era el nombre de mi abuelo, y a mi mamá no le gustaba, era el padre de mi papá. Y entonces me pusieron Carlos Alberto. No era el padre de tu papá, era el suegro. Era el suegro de mi mamá, claro. ¿Sos de Rosario? No, de Villa Diego. ¿Y cómo es la... Digo Villa Diego y no Villa Gobernador Galvez, porque en esa época no era ciudad, era pueblo. Sí. Entonces había una pica entre Villa Gobernador Galvez, Villa Diego, estaba Pueblo Nuevo y Barrio Talleres. Conformaban 4 barrios que después repetímelo. eran Villa Gobernador Galvez, Villa Diego, Pueblo Nuevo y Barrio Talleres. Esos 4 pueblos después terminaron conformando la ciudad de Villa Gobernador Galvez, porque en realidad era la comuna estaba en Villa Gobernador Galvez, que administraba los 4 barrios. ¿Te das cuenta? Sí, ¿y Villa Constitución? No, Villa Constitución está 60 kilómetros hacia Buenos Aires. ¿Y en esa época ya era como una extensión de Rosario? No, en esa época cruzar el arroyo Saladillo era prácticamente como una excursión a los indios ranqueles. Primero, no había una conectividad como hay hoy. No había colectivos. Sí, había colectivos, pero no había una conectividad como hoy, por ejemplo. Hoy había baldío, había campo. Había campo, es decir, desde Arijón hacia entrado Villadego, a donde está Radio Nacional por la Ruta 9, la antena de Radio Nacional. Todo eso era nada. Entonces, eso hoy por hoy está unido, pero también se hicieron los 2 puentes sobre el arroyo Saladillo. Cuando se canalizó el arroyo Saladillo, eso era una zona inundable. Toda la gente, allí había, por ejemplo, tambos. Y entonces yo me acuerdo que era famoso en la época de las inundaciones ver cómo lo primero que se hacía es salvar las vacas de ese tambo que era parte del pueblo, ¿no? Y por lo general la conectividad se hacía por el frigorífico Swift. Incluso, como no había buen servicio de colectivo, y el colectivo había uno cada hora, cada hora y cuarto, había un colectivo chiquito, interurbano, que unía a todos los pueblos, que llegaba al Swift. Y desde allí tomabas la C, el 51, el 225, el 200, que te traían al centro. Y usábamos el colectivo urbano que lo llamábamos la cucaracha. ¿Qué sé yo? Estaba atado con alambre, mirá. ¿La escuela fue ahí? La escuela fue a la vuelta de mi casa, en la escuela fiscal Isidro Aliao, número 124, con la misma maestra, la señorita Beba Morgavi, que ve el programa, lo va a estar viendo seguro y lo va a grabar, porque a ella le encanta que la nombren. ¿Beba? Beba Morgavi, ella se llama María Esther Morgavi de González, pero para todo el pueblo era la Beba Morgavi. Mi mamá había ido al casamiento de la Beba, y entonces era parte de una institución. Viste que el maestro, el cura, el jefe de la estación. Yo soy de la época donde había trenes, mi papá era ferroviario, era el presidente de la fraternidad, así que eran todos personajes, y en los pueblos nos conocíamos todos, ¿no? ¿Era un pueblo eso? Era un pueblo con calle. Mira, yo siempre viví en la avenida principal, que era la única, junto con la ruta, pavimentada. Pero las calles que cortaban la avenida, 1 de Mayo, hoy, Presidente Perón, eran todas de tierra. Pablo Iglesias, Jean Lloré, que nosotros le decíamos J. Jaure, porque un día vino alguien y le preguntó ¿dónde está la familia tal Jean Lloré? No. Acá nadie le contestaba, porque para nosotros era J. Jaure. Sí. Si las calles laterales eran de tierra, como te bañaban, salía el polvillo. No, quédate tranquilo. Y además, vos calculás que en esa época todavía no estaba ni el calefón eléctrico, era el calefón con alcohol. Con la alcusa. Con alcusa, sí. Claro. Que se calentaba primero, y con la bañadera, no con la bañera. Hoy Maffinoli es la bañera. Esta era la bañadera de metal. ¿Soy hijo único? No. Ahora quedé yo solo de mi familia, pero tuve una hermana más grande que yo, tenía 10 años más que yo, y que se adelantó en el camino, abruptamente. ¿Vos sos el mimado de los dos?
Yo creo que los dos fuimos... Yo fui muy protegido también por mi hermana. Para ella, vos calculás que irrumpir... Un juguete. Claro, irrumpir en la vida de una nena cuando tenía 10 años, era como el juguete que incorporaba a su vida. ¿Laburaba tu vieja? Mi mamá no. En esa época las madres por lo general, salvo raras excepciones, laburaban. Por lo general eran amas de casa. Por lo menos en el barrio en el que yo vivía, yo no conocía ninguna mamá de mis compañeros del colegio que trabajara. Todos eran mujeres de gente clase media, laburante, del frigorífico Swift, del ferrocarril. No te olvides, Villadiego estaba signado por dos grandes lugares de trabajo. El frigorífico Swift por un lado y el ferrocarril por el otro. ¿Te tocó conocer algunos hijos, algunas hijas de esas polacas, de esas rusas blancas que estaban en el frigorífico Swift? Claro, por supuesto. Y además yo fui compañero y tengo amigas que son de esa camada de gente, ¿no? Que además estaba muy ligada a la vida del frigorífico. ¿Era el ganchudo? No. Pasaba una cosa, éramos un grupo de 4 o 5 que por allí, por una cuestión de que vivíamos cerca y que la hija de Beba, Mónica Morgavi, era compañera nuestra de juego, de la vida, por ahí teníamos una relación con la maestra diferenciada al resto, y a lo mejor, bueno, eso hacía que tuviera un conocimiento de nosotros, ya te digo, 5 o 6, entre los cuales estaba Juan Alberto Paladini, hoy uno de los directores del frigorífico, sí. Santiago Trombetta, hoy es empresario, Alberto Rotundo, dueño de la farmacia más importante de Villadiego, la hija de la maestra, yo y algún otro más, que éramos el grupo de todos los días. Y entonces, bueno, a lo mejor teníamos un trato diferencial la maestra con nosotros porque íbamos a la casa. Me ahorraste una pregunta. Sí. Es si te acordás de los nombres de algunos de los compañeros, Sí, pero los seguís tratando. De todos, porque nos seguimos viendo, no con la asiduidad que debiéramos, porque cada vez que nos cruzamos, che, ¿cuándo comemos? Y siempre lo vamos dejando, porque nunca nos juntamos todos, pero por lo general una vez por el año no nos vemos. De comer, digo, Sí. cruzarnos nos vemos siempre, y para los cumpleaños lamentablemente te hacen acordar que, pero estás vivo cuando te llaman, ¿no? Sí, bueno, obvio, pero ¿y el cruce a Rosario? El cruce a Rosario mío fue, es decir... Me parece, ¿cómo venías a Rosario? Ya me explicaste, Yo primero venía, la cucaracha sí, y el hasta 225 en el Swift. Sí, y yo a partir de que terminé el colegio primario, prácticamente dejé Villadiego. A mí siempre me perdieron las luces del centro. Yo soy súper urbano y para mí Rosario era como, qué sé yo, decirte Manhattan. Entonces obviamente venía al colegio secundario acá a Rosario. ¿A cuál viniste? Al Belgrano, que es a la mañana el Mariano Moreno normal, el número 3 de maestro, y a la tarde era comercial. ¿Por qué comercial? Porque mi viejo decía que con un título de maestro no conseguía nada, siendo perito mercantil ya era algo, y a mí 2 más 2 que me daba con decimales, yo digo, ¿de qué voy a vivir? Pero de cualquier manera, después, bueno, la vida, una vez que empezaba a venir al colegio acá, te armás de un grupo de gente de amiga de acá, te haces socio de un club de acá, y ya prácticamente fui alejándome sin darme cuenta de Villadiego, aunque siempre vuelvo. Entonces la época de El Despertar y las Milonguitas no te tocó en Villadiego. Sí, porque teníamos este anclaje de la barra de la infancia, es decir, vos por más que vengas a Rosario, yo seguía viviendo con mis viejos en Villadiego, y los cumpleaños de 15, de las pibas, o cuando cumplíamos nosotros 18, en esa época, ¿te acordás que el varón era la fiesta de los 18? Sí, entonces, varias cosas, los pantalones largos, la llave de la puerta de calle. El auto que te lo permitían manejar. Los que tenían auto. Los que tenían auto, ¿no? Pero no te prestaban ni aunque tuvieras posibilidad de manejar. Si no tenías 18 no te dejaban dar ni la vuelta al perro. Ojo, ese era otro código de la época. Por más que supieras manejar, tu viejo decía, sabe manejar, pero no tiene la edad. Un código que hoy no existe, ¿no? La mirada que tenés sobre eso es también la misma que tenés sobre aquel Rosario. ¿Cómo cambió ese Villadiego, hoy Villano con Orgavi, cómo cambió este Rosario? ¿Se despegaron mucho?
Villa Diego hoy es una ciudad, es la tercera o cuarta de la provincia, creo que está después... Está peleando con Rafaela. Está peleando, pero de cualquier manera... Y Venado, que se enoja. Hay una decadencia, pero que fue acompañada con el paso de los gobiernos. Yo siempre, como dice Gordo Pinti, ¿qué nos pasó? Pasaron gobiernos, o malos gobiernos. Es decir, se perdió la frescura, el verano en Villa Diego yo lo asocio con el olor a los jazmines y el olor a glicina y las mariposas que había en la calle. Hoy no hay más mariposa por la fumigación, hoy no hay más glicina en prácticamente Sapo en Sevilla y ya no hay más jazmines porque no hay jardines. Vos sabés que vos decís eso, ¿no? Hay una figura del arquero de fútbol que le dicen salió a cazar mariposa, cuando sale y no agarra la pelota. Es cierto. Porque nosotros salíamos a cazar mariposa y eran medio, así tuviese la rama de paraíso, era medio inagarrable. Sí. Pero hoy si querés hacer la metáfora de un arquero que perdió la pelota porque salió a cazar mariposa... La mitad no te entiende. No te entiende. No sé, la mitad porque está diplomático. Sí, no lo entiende nadie. Totalmente. ¿Jugaba al fútbol? Sí, porque tenía el campito enfrente de mi casa. Mi papá era el presidente del Club Talleres. Era un nabo completo. ¿Cómo sería de nabo que en un partido yo estaba fascinado porque metí el gol y todo el mundo aplaudía, pero se lo metía al equipo mío, porque yo siempre jugaba de arquero para no correr. Y me decís que te acordás mucho. Y Rosario en esa época, como era otra cosa, era una ciudad abarcable, una ciudad tranquila, llena de café. Vos todavía no vivías acá. Vos estabas en Santa Fe, claro, pero era incipiente. Yo en los 60, sí, yo tenía en el 61 12 años. Sos mucho más joven que yo. Yo tengo 62. Vos, no tanto, pero de cualquier manera... En aquellos años, así como 10 años con tu hermana, era muchísimo, y de 50 a 40 no es nada, también nos debe haber pasado a nosotros. Ahora, vos te acordás entonces, que en esa época Rosario, que estaba lleno de café, pero del café con billares, de los bodegones. Hoy a la mañana hablaba por teléfono con Pepe Soriano y le contaba de cuando nos juntábamos con vos, con Dante Nazurdi, con Suriani, en la época de la mañana entera, y que se sumaban a figuras que venían. Digo, yo nunca me olvido de los viernes ir a comer a un bodegón que nos llevaba el Bigote, en la calle creo que era Italia 3 de febrero. No sé si sigue estando. No. Bueno. Yo no me olvido del guiso de lenteja, que después el de mi vieja y el de mi mujer hoy, fue el mejor que comí en mi vida. ¿La vieja te cocinaba especialmente? Mi vieja cocinaba, pero lo que cocinaba, no especialmente, no. En esa época... ¿Pero vos no le decías, mamá, quiero tal cosa? No. En esa época, nosotros siempre, los que decidían qué se comía en la casa era tu viejo y tu vieja. Y si no te gustaba, como me pasaba a mí los lunes, que por lo general en todas las casas había puchero, puchero con todo, Sí, el puchero. El puchero, con de todo, con el caracú, con la carne. Nunca me gustó lo de dentro del caracú. A mí tampoco. Pero a mí no me gustaba ni el puchero ni la sopa. Hoy muero por un plato de sopa. Y si hace frío, con municiones. Yo tengo un lío con la sopa, Charlie, como podrás advertirlo, me gusta muchísimo, pero tengo que tomarla en soledad. Claro, o con pajita, con sorbete. Claro, el plato de sopa era... era religioso. Y... ¿Te tenían sabañones? ¿Pisaste escarcha? Claro, que había escarcha, obviamente. Además, mi casa, era una casa con jardín, con 2 plantas de camelia en la puerta, que eran de las camelias matizadas, que las llamaban japonesas, que venían de la florería imperial de acá a comprarle las flores para los arreglos y demás. Y tenía un patio enorme, lleno de árboles frutales. Por lo tanto, en el patio, calculá que la escarcha en el invierno, pero no tenía sabañones, nunca tuve sabañones. Eso... A mí, mi vieja me decía, si no tiene sabañones, que tiene buena circulación. Debe ser, porque en mi casa debe haber sido todo de buena circulación, nadie tuvo sabañones. Pero sí íbamos al colegio, donde en el 1 de mayo ya estábamos todos y acá en el Belgrano, amonestaciones, peleas. Sí, una amonestación, pero por Gil, porque la única chupina que me hice, tuve la mala suerte que me vino mi viejo a buscar al colegio y yo estaba viendo Darling, con Julie Christie, que la habían estrenado en el Palace. La película era prohibida de 18, pero resulta que un tío mío, hermano de mi papá, hacía control en el sello Universal. Y entonces hacía el control de sala.
Y entonces me dijo, vení a verla que yo te dejo entrar. O sea que con la complicidad de mi tío, a la sazón mi padrino, yo me hice la rata, con tanta mala suerte que me fue mi viejo a buscar y me enchufaron las únicas amonestaciones. ¿Y no se peleó con su hermano? Bueno, después terminó siendo una pavada. Esa travesura hoy por hoy es una gilada. Y ahí arrancaste mirando Rosario. ¿Cómo? ¿Por qué te decidiste instalarte en Rosario? Porque de alguna manera en un pueblo tenés un techo, es decir, Rosario, yo venía a la escuela Rosario, iba inglés a la cultural inglesa, era socio de Gimnasia Esgrima, tenía el grupo del club, íbamos al cine. Rosario era la vida para nosotros. Villa Diego tenía 2 cines que estaban equidistantes de mi casa, yo vivía entre los dos, y no tenía más cosas, es decir, no había demasiados bares, no había restaurante, es decir, la vida era un pueblo, es decir, entonces la vida para mí pasaba por acá, y entonces, bueno, entrar al cine Radar por primera vez, para mí era como, no sé, estar en Hollywood y venir al teatro. Mi abuelo, el padre de mi mamá, que era italiano, ¿cómo era el apellido? Quilici, le encantaba lo italiano y entonces obviamente la ópera, y entonces entrar al círculo, como le decía él, vos decías, ¿y esto qué? Una cosa impresionante. Yo había visto películas, pero no sabía que el teatro también existía en Rosario. ¿Te das cuenta? Entonces ese tipo de cosas van haciendo que si tenés... ¿Y volvías y les contaba, estuve en el círculo? ¿A quién? A los sátrapas de... Sí, y después lo terminé haciendo venir al círculo, porque no sé si tenía un liderazgo en todo lo que tuviera que ver con la decisión de venir a Rosario al cine y demás. ¿Qué pero eras el atrevido vos? No sé si era el atrevido, éramos todos medio atrevidos, porque estaba Juan Alberto Paladini, el majetón, por ejemplo, que tiene un carácter que es como si fuera el enano gruñón de Blancanieves, viste, que vos no sabés si le gusta o no le gusta. Alberto era más compinche, Santiago era el galán, Santiago era el que en los asaltos llegaba él y la mina era como si entrara un Facundo Arana, y a nosotros nos caían las migas, entonces lo que él no agarraba... bailaban con nosotros. Y entonces esa gente la trajiste a Rosario. Y venían, y después, bueno, todos vinieron también a estudiar acá y nos encontrábamos acá y veníamos todos juntos a la cultural. ¿Y la plata para eso? Yo daba clase de inglés, aunque vos no creas. Porque yo te creo todo, pero... mi viejo era un ferroviario que ganaba bien, porque en esa época mi papá era maquinista. Manejó fraternidad, entonces. La fraternidad. Gremio antiperonista. Porque, ojo, está la Unión Ferroviaria, que es una cosa y fraternidad. Sí. Antiperonista. Hay 2 gremios, la otra vez estaba charlándolo con otro. Hay 2 gremios que son de verdad, pero en serio, anteriores a Perón. Uno es los tipógrafos, de los gráficos, y otro es los maquinistas. Sí, claro. Son verdaderamente anteriores a Perón. Mi papá manejó la primera máquina diésel que llegó acá, y la llevó hasta la estación de Villa Diego. Y yo lo acompañaba con la máquina a vapor, la negra, esa que se tiraba carbón. La más clásica era la Capriotti. Tendría 4 o 5 años, y veníamos desde la estación de Villa Diego a dejar la máquina a la Rosario Central, donde hoy está la Isla de los Inventos. Sí. Y en el paso a nivel, a mí me sentaban, tenía como un banquito de madera a la altura de la ventanilla. Entonces sacaban la banderita roja y yo tiraba la piola para que sonara el pito antes de cruzar el paso a nivel. Y después desde allí íbamos a Villa Diego en el colectivo. Así claro, que había que entregar máquina acá. Claro, yo cuando voy a la Rosario Central o Norte y demás, tengo saudades con Jairo, que tenemos la misma edad y que el padre de él era maquinista y de la fraternidad. Sí. Cuando él escribió El Ferroviario y lo estrenó acá en Rosario en Magazine, en mi programa, yo te digo que mientras él cantaba yo no podía dejar de que se me cayera un lagrimón, porque me conmovía, porque me hizo volver atrás una época donde el ferrocarril era parte de nuestra vida, más allá de que uno lo usaba para ir a Buenos Aires o a donde fuera. Estaba la línea que te llevaba a Roldán y que nos manejábamos con eso, pero además asocié rápidamente esa canción a una película que me marcó a mí, a mi viejo, cada vez que la daban lloraba, que era El Ferroviario de Pietro Germi, del neorrealismo italiano, una película altamente recomendable, que suele en algún que otro video estar, y que yo siempre digo, aunque esté en blanco y negro y esté filmada en la década del 40 o 50, sigue siendo una joya, ¿no? ¿Y la relación con la ciudad? Buena,
buena. Sí, yo, estamos en el secundario. Yo no Era plata. Me decís que tenías plata para yo el daba club. clase de inglés, eso Ahí te estaba estamos, contando. Yo daba clase, yo estudiaba inglés. Primero empecé desde muy chiquito en Villadiego. Ya cuando empecé el secundario, ya estaba... Ahora que decís eso, yo he sido padre tutor o encargado. He sido tutor o encargado de un par de muchachos que ahora son jueces del tribunal. Y nos encontramos a veces en el cargo y digo, no se olvide que yo les firmaba la libreta, porque no eran de esta ciudad. Ajá. Y tenía que entregar la libreta rápidamente. Entonces, los padres, con 2 o 3 años de diferencia. Por eso te creo lo del profesorado de inglés. Claro. Sin terminar el profesorado acá, transmitirás ya. Es que yo daba clase a todos los pibitos que empezaban inglés y venían a rendir a la cultural, o sea que no era ilegal. Yo los preparaba, pero ¿Por qué te afligí por lo ilegal? No, porque somos de una generación donde la legalidad contaba. Sí. Hoy no cuenta. Y entonces, bueno, y yo me ganaba las rupias porque yo llegué a tener más de 40 alumnos. Entonces, no sé, el equivalente. ¿Por qué no seguiste de profesor? Porque yo no era para la docencia. Es decir, ¿y si te aguantaba 40 alumnos? Claro, pero venían uno de 5 en un grupo. ¿Sabés qué día era el que más clases daba yo? El sábado, porque yo también venía a la facultad, al colegio secundario. Entonces lo juntaba el sábado a la mañana y daba clases. Los sábados a la mañana y los domingos a la mañana. La alegría de tu vieja que te levantaran. Claro, te imaginás vos. ¿Era la mesa con hule? Claro, por supuesto. Y siempre el hule se renovaba con estampado. Cuando iban a la retacería y veían que había venido un hule nuevo, ahí iban 3 vecinas, era la Yolanda, la Adelina, porque era la Yolanda, la de al lado, la Adelina que vivía enfrente, y cada uno teníamos el hule nuevo. Mi mamá, la Pepa, la Pepita. La Pepa. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia.